Hola, me llamo Pere Inglés. Te doy la bienvenida al Obrador de Literatura. Vuelvo al subapartado El Tarro Pequeño, dedicado a grandes pequeñas novelas. Esta vez para comentar la de Albert Camus, El extranjero. Si no la has leído, te recomiendo que lo hagas antes de seguir escuchando la grajea. El 10 de diciembre de 1957, Albert Camus recibió el Premio Nobel de Literatura. Tenía solamente 44 años, recién cumplidos. Aquella vez el premio le fue concedido a alguien que siempre había nadado a contracorriente. Un outsider, podría decirse. Un perpetuo discrepante, un caminante solitario, un disidente incurable. Un individuo, por otra parte, inclasificable. Comunista, lo fue y dejó de serlo, al igual que existencialista. Filósofo, nunca aceptó serlo. Periodista, sí, eso y mucho más. Escritor, por supuesto. Dramaturgo, naturalmente. Pero ninguna de estas etiquetas basta para definirlo. Su figura no cabe en ellas. Digamos que fue un hombre en perpetua búsqueda, navegante por el mar de la duda y la incertidumbre, un infatigable pensador. Alguien que supo animarnos a subir como Sísifo una y otra vez la roca a la cima y a comenzar de nuevo cada día. Albert Camus, una vez recibida tan notable distinción, escribió una carta a Monsieur Germain, el que había sido su maestro en la infancia. Querido señor Germain, esperé a que se apagara un poco el ruido de todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido. Pero cuando supe la noticia pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza no hubiese sucedido nada de esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que pese a los años no ha dejado de ser un alumno agradecido. Un abrazo con todas mis fuerzas. Albert Camus. ¿Cómo aquel niño nacido y criado en Argelia, en la más absoluta miseria, recibía no muchos años después un reconocimiento planetario? Ya sabes que soy de los que creen que el azar interviene a menudo en nuestras vidas. La madre, Caterina Sintes, era sorda y analfabeta, hija de menorquines. El padre, Lucien Camus, un alsaciano desplazado a Argel en busca de las oportunidades que no hallaba en su tierra. Tuvieron dos hijos, Lucien, nacido en 1911, y Albert, en 1913. En 1914 el padre fue movilizado para combatir en la Primera Guerra Mundial. Albert ni le recordará, pues el hombre, alcanzado por un obús, queda con la cabeza abierta y ciego. Agoniza durante una semana y muere. Lo que a todas luces pudiera considerarse una desdicha fue, en realidad, algo que permitió a Albert recibir formación escolar y académica. Al haber muerto el padre en defensa de la patria, el Estado concedió a los dos hijos las becas para que pudieran educarse sin coste para la familia. Si sumamos a esto que Albert tuvo como maestro infantil a Monsieur Germain, ya tenemos puestas las condiciones para que aquel niño pudiera poner unos sólidos fundamentos a su formación intelectual. El azar había favorecido, la suerte estaba echada, solo hacía falta saberla aprovechar, y lo hizo, y de qué manera. Su pasión inicial fue el fútbol. Su madre le autorizó a jugar solo si lo hacía de portero, para no estropear el calzado.
Vivían en la escasez casi total. En su casa no había agua corriente, ni electricidad, ni muebles. A los 17 años se vio obligado a abandonar el fútbol al serle diagnosticada una tuberculosis que le acompañó para siempre. Otra vez el azar intervino en el reparto de naipes. La enfermedad hizo que tuviera siempre presente a la muerte y que volcara toda su energía en la lectura y el estudio. Estudió filosofía e hizo la tesis doctoral sobre San Agustín. Hay una frase que leyó en el Eclesiastés y que quedó impresa para siempre en su cabeza. Todo es demasiado complejo para que lo podamos entender. Y esta frase fue su acicate. Dedicó su vida a tratar de entender algo y ese fue su legado. Su guía fue la mayéutica de Sócrates. Desármalo todo para construirlo de nuevo a tu propia manera. Fue enamoradizo y mujeriego, pero tras varios fracasos y traspiés, al fin vivió un gran amor hasta el último de sus días con la actriz María Casares, hija del político español exiliado Santiago Casares Quiroga. Mientras estudiaba filosofía, fundó un grupo teatral y entró en el Partido Comunista. Hay 3 circunstancias determinantes en su vida: su fracaso matrimonial, la tuberculosis y el desengaño político que le hace abandonar el comunismo. Estas 3 circunstancias probablemente le inspiran los 4 libros que constituyen el ciclo del absurdo: El extranjero y el mito de Sísifo en 1942 y Calígula y el malentendido en 1944. La idea del absurdo, en torno a la que giran esas 4 obras, es esencial en el pensamiento de Camus. Albert Camus dice: llega un momento en que el escenario vital se cae por sí mismo. Levantarse, coger el tranvía, trabajar 4 horas, comer rápidamente, trabajar otras 4 horas, cenar, dormir, repetir el ciclo de lunes a viernes, una semana tras otra, hasta que un día cualquiera surge lo inevitable. ¿Para qué? Y entonces se acentúa esa lasitud teñida de repugnancia. Como ves, refiere a algo que nos sucede en un momento u otro a todos. Nos preguntamos ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Y no hay respuesta. Nos hallamos frente al absurdo, al sinsentido. Nos invade un amargo sabor de boca. Nos sentimos frente al vacío, a la nada. Nos sabemos divorciados de nuestra propia vida. Aparece la idea del suicidio para poner fin a este absurdo. Camus dice que tenemos 3 alternativas. La primera es el suicidio, que supone confesar que no tiene sentido vivir, reconocer que al no hallar una respuesta a la pregunta nos rendimos, nos resignamos al absurdo, no entendemos o no aceptamos que la vida en realidad carece de sentido. El suicidio es, pues, el mismísimo absurdo que impone finalmente su ley. La segunda es el salto de fe. Se trata de adoptar un sistema de creencias, una ideología, es decir, un armazón que da las respuestas que no hallaríamos fuera de él. Ya no hay que pensar, la ideología ya lo ha hecho por nosotros. Ya no está la amenaza del absurdo, pues la ideología es su negación. Ella da sentido al sinsentido. El absurdo sigue ahí, pero ya no nos molesta, no lo vemos. De hecho, esa alternativa se parece mucho a la primera, solo que esta supone el suicidio filosófico, la muerte de nuestra propia identidad pensante, para calzarnos la ajena. Renunciar a pensar es renunciar a vivir. Y la tercera es la de Sísifo. Sísifo no es un miserable, sino un sujeto que conoce el castigo al que está destinado y sabe perfectamente que su situación no va a mejorar, no tiene escapatoria. Sísifo no ruega a los dioses que le absuelvan de su culpa, no inventa esquemas racionales que le excusen su sufrimiento. Sabe que, haga lo que haga, carecerá de sentido. Su destino es inevitable y su tarea inútil. La tortura de Sísifo consiste precisamente en preguntarse el por qué. La aceptación de su destino es lo que puede liberarle de la tortura.
Reconocer esa verdad es lo que le permite conquistarla. Así transforma en regla de vida lo que era dolor y muerte. La aceptación del absurdo es lo que nos permite apropiarnos de él. ¿Cómo hacer esa conquista? Dice Camus, vivir una experiencia, un destino, implica aceptarlo plenamente. Pero no viviremos tal destino si no hacemos todo lo posible para actualizar nuestra conciencia frente al absurdo. Vivir es darle vida al absurdo, y darle vida es, sobre todo, mirarlo. Esa posición es lo que Camus define como la rebeldía, y agrega, la rebeldía consiste en la confrontación perpetua y directa con la propia oscuridad, cuestionar el mundo a cada segundo. En síntesis, la única verdad es el desafío y renovar a diario la decisión de no matarse. El absurdo hay que vivirlo encadenando momentos presentes y viviéndolos con toda intensidad. Ser conscientes del presente y llenarlo de vida. Al tomar conciencia de nuestra condición de condenados al absurdo, es cuando nos liberamos de sus grilletes. Soy libre de obrar sin imposiciones o normas que no haya asumido. Solo hay una cosa que pueda dar un sentido superior a mi existencia, y es yo ante el prójimo. Ese es el encuentro que puede dar sentido a todo. Saber que el otro, igual que yo, está haciendo el esfuerzo de subir la roca a la colina un día y otro, con la alegría y la pasión del que acepta su condición humana. Eso es lo que me hace sentir orgulloso de ser humano. ¿Estás dispuesto a afrontarlo? Ahora centrémonos en la novela El extranjero. Sin duda el libro más difundido y el que mayor popularidad dio a Camus. Empezó a gestarlo en 1937. A la sazón tenía solo 24 años, mientras convalecía en un sanatorio de los Alpes de una de las recaídas de la tuberculosis. Lo terminó en mayo de 1940 y se publicó en 1942 por Gallimard, gracias a una gestión de André Malraux. En el clima pesimista de la novela parece reflejarse la enfermedad de Camus, que le abatía y le debilitaba por momentos, y la atmósfera prebélica que se extendía por Europa. Lo primero que quiero comentar es el título. Para hacerlo necesito decirte que Camus, a pesar de haber nacido en Argel, siempre fue visto por la población árabe como un extranjero, y de adulto, ya en París, tuvo que acarrear la condición de pied noir, es decir, de alguien nacido en Argelia, o sea, un extranjero. Extranjero en todas partes. Rilke dijo que nuestra verdadera patria es nuestra infancia. En el caso de Camus, parece que fue así. Su infancia, a pesar de la pobreza y la escasez, le acompañó para siempre y el sol y la luz de Argel mantuvieron un rescoldo de calidez perpetua en su alma, de manera que no se sintió extranjero de sí mismo. Pero el extranjero del título, que en español significa natural de otro país, también connota lo extraño, lo raro, lo inadecuado, lo singular. Creo que es en este sentido que Camus lo eligió. En efecto, Mersol, el protagonista, a quien se refiere el título, es un hombre joven que no sigue las convenciones, que no miente, que no finge. En definitiva, que no lleva máscara. La palabra persona viene del latín máscara del actor. Por tanto, Mersol no es persona, es un extraño, un extranjero. El libro se compone de dos partes casi idénticas en cuanto al espacio que ocupan. La novela está narrada por el propio Mersol, que comienza así. Hoy mamá ha muerto, o tal vez fue ayer, no sé. He recibido un telegrama del asilo. Madre fallecida, entierro mañana, sentido pésame. Nada quiere decir, tal vez fue ayer. Como ves, habla en primera persona y en presente. Curiosamente, y sin que el lector se dé cuenta, pocas líneas después, está narrando en pasado. Con habilidad y sutileza ha hecho el cambio de tiempo verbal. Está escrita sin adornos, con una prosa limpia y concisa. Tal vez ello hace verosímil esta historia inverosímil. Refiere con toda naturalidad los hechos sin expresar ninguna emoción.
Toda la primera parte consiste en irnos contando los detalles de su vida cotidiana a partir del entierro de la madre. Se va mostrando como un hombre indiferente a las convenciones sociales, que actúa con libertad total, con un individualismo radical, un tipo transparente, directo, elemental. La segunda parte es la crónica notarial de la detención, el juicio y la condena. La ejecución está anunciada, queda pues como supuesta, elidida. Mersol no se manifiesta como un inconformista, no pretende desafiar lo establecido. Simplemente es un individuo que rehúsa el pacto social, incumple las costumbres y se salta las formas convencionales. Todo ello lo hace de la manera más natural posible. No hay en él ningún ánimo de insumisión o desacato. Es juzgado y condenado, pero no por las acusaciones que han abierto la instrucción del caso, sino porque resulta un ser intolerable, que sin quererlo pone de manifiesto e ilumina todo lo que hay de falso, ficticio, simulado y en definitiva absurdo de la vida comunitaria humana. Si Mersol actuara al dictado de unas ideas o de unos valores propios, sospecho que no sería tan rechazado y castigado. Lo que se hace indigerible es que se conduzca sin principios ni objetivos, en completa libertad. Por eso recibe el castigo, no por su crimen. Las sociedades humanas han sido teatrales desde su origen. No hay convivencia sin formas ficticias y consensuadas. La hipocresía, aunque la detestemos, es el cemento que arma nuestras costumbres y formas sociales. El relato de Camus es hijo de Kafka. Fue el autor checo quien abrió esta senda y Camus ha avanzado por ella. Hay dos momentos en los que la pasividad y la indiferencia de Mersol parecen desmoronarse y se abre paso a la emoción. El primero es cuando ve que el viejo vecino que trataba sin piedad y con crueldad al perro enfermo, ahora, cuando lo ha perdido, llora y desea recuperarlo. El segundo es cuando ya está condenado y le visita el sacerdote. Ahí emergen su ira y su agresividad. Como todas las grandes novelas, no saca conclusión alguna. Será cada lector el que tendrá que llevar el texto consigo y dejarse interpelar por él. Creo que ante la gran literatura, y el extranjero lo es, no hay que descifrar ningún enigma, sino dejarse contaminar, sumergirse en su microuniverso. Y quiero ahora cerrar la grajea con las últimas palabras del libro. Para que todo sea consumado, para que me sienta menos solo, no me queda más que desear en el día de mi ejecución la presencia de muchos espectadores que me acojan con gritos de odio. Ese final siempre me ha golpeado, aun habiéndolo ya leído con anterioridad, porque me resulta discordante y conmovedor a la vez. Mersol desea al fin que sintamos algo por él, odio, por supuesto. Voy a citar un texto bien discordante también. Es un fragmento de un bolero del cantante ecuatoriano Julio Jaramillo. Ódiame por piedad yo te pido, ódiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, tan solo se odia lo querido. Bueno, ahí lo dejo, espero haberte sido útil, hasta la próxima.